¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar cirrosis y sus complicaciones, uno de los temas más importantes para el examen nacional en relación a medicina interna. Y uno de mis favoritos en gastroenterología. La verdad es que me gusta mucho toda la cuestión de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de este caso y sobre todo de las complicaciones que vamos a encontrar en el paciente cirrótico. Iniciamos con la definición y tenemos que la cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal del hígado en una estructura nodular anormal, estos famosos nódulos de regeneración. Y evidentemente las células que normalmente deberían encontrarse a nivel hepático cambian su estructura, se vuelven fibrosis y podemos encontrar una alteración que nos acaba por producir todos los síntomas y las complicaciones del paciente cirrótico. Es la cuarta causa de mortalidad en México y la principal etiología en nuestro país es el alcoholismo. Por lo tanto, se presenta principalmente en varones entre 40 y 49 años. Además, podemos encontrar como etiología la posthepatitis, principalmente C, B y autoinmune, y en los últimos años ha cobrado mayor importancia la esteatosis hepática no alcohólica. Seguro conocen algún familiar, alguna paciente o algún paciente que inicia con datos de cirrosis, incluso con alguna complicación como ascitis o sangrado por varices esofágicas, y dices, oye, pero no tomaba, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A lo mejor tomaba en secreto. No es así. Lo que pasa es que también la esteatosis hepática no alcohólica nos puede acabar condicionando una cirrosis. Y encontramos hasta 200,000 pacientes cirróticos en México. Nos pasamos a la clínica que, dependiendo si está compensada o descompensada, va a ir cambiando. Aquella compensada normalmente vamos a encontrar a los pacientes asintomáticos o con datos inespecíficos. Hasta en un 40% de los casos va a ser asintomática. Pero podemos encontrar datos como anorexia y pérdida de peso, debilidad y fatiga y osteoporosis. Muy general el cuadro. Cuando ya lo podemos identificar verdaderamente, va a ser cuando se descompensa. Y aquí encontramos los datos característicos: ictericia, ascitis, asterixis, hepatomegalia, eritema palmar, telangiectasias y otras múltiples causas, otros múltiples síntomas que podemos encontrar en nuestro pacientito clásico cirrótico, estos famosos estigmas hepáticos que ya conocemos desde que éramos estudiantes de medicina. Pero quiero que nos enfoquemos en las complicaciones, porque es lo más preguntable de este caso. Como tal, cirrosis es un tema sencillo, pero las complicaciones es donde nos vamos a detener: ascitis, varices esofágicas y encefalopatía. ¿Cómo vamos a estudiarlas? Ascitis en primer lugar, varices esofágicas en segundo lugar y la encefalopatía hepática en último lugar. De nuevo, esto es lo más preguntable del tema, porque la realidad es que cirrosis es muy fácil de identificar, es muy fácil el diagnóstico, pero las complicaciones es en donde se nos va a exigir un poquito más de conocimiento. En los laboratorios vamos a solicitar biometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos, tiempos, pero sobre todo pruebas de funcionamiento hepático, donde encontramos una elevación de la GOT sobre la GPT y un patrón obstructivo, es decir, una fosfatasa alcalina elevada y un aumento de las bilirrubinas. Para llegar a nuestro diagnóstico, si bien el diagnóstico definitivo va a ser con biopsia, solamente vamos a solicitar la biopsia en caso de duda diagnóstica y si tenemos sospecha de una etiología ahí medio rara, o si no tenemos el antecedente de alcoholismo o de hepatitis. Ahí vamos a realizar este estudio y vamos a encontrar fibrosis más nódulos de regeneración. Pero normalmente este va a ser el diagnóstico que vamos a realizar de manera escalonada. En primer lugar, antecedente más clínica, y vamos a revisar ese cuadro clínico típico del paciente cirrótico. Vamos a encontrar, les van a poner un paciente masculino de 40 a 50 años de edad, alcohólico, que acude a valoración por presentar
anorexia, pérdida de peso, debilidad, y que en la exploración física lo encontramos ictérico con ascitis o con datos de hepatomegalia, eritema palmar o telangiectasias, estos famosos estigmas hepáticos. Evidentemente es un paciente cirrótico. Una vez que tenemos el antecedente y la clínica, nos pasamos a los laboratorios, que ya vimos cuáles son, para poderlos clasificar en nuestra clasificación de Child-Pugh, que ahorita les voy a explicar. Y sí, lo dije Pugh como si fuera el perrito, para que lo recuerden. Ultrasonido abdominal convencional tiene una sensibilidad y especificidad de un 91% y Doppler de hasta un 93%. Y de ahí nos pasamos a la endoscopía, que hay que realizarla al diagnóstico y posteriormente cada 2 años y espaciada hasta 3 años si no encontramos varices. Normalmente así es como vamos a realizar nuestro diagnóstico. Ahora, la clasificación de Child-Pugh se puede recordar por el acrónimo de BATEA. Y lo pueden recordar como un bate, ¿no? Ahí el bate de béisbol. Pero yo quise recordarlo con la batea que tienen las pickups, estas camionetas de carga. A esta parte de atrás se le conoce como batea, para que cambiarle un poquito a lo que normalmente revisan. Entonces, este va a ser nuestro acrónimo, BATEA, que lo podemos dividir en bilirrubina, ascitis, TP, encefalopatía y albúmina. Entre más alterados estén estos parámetros, el puntaje que le vamos a asignar va a ser mayor. Y de acuerdo al puntaje de cada uno de estos valores, vamos a clasificar a nuestro paciente en la clasificación de Child-Pugh como clase A, clase B y clase C. Clase A, 5 a 6 puntos, enfermedad compensada. Clase B, 7 a 9 puntos, encontramos un compromiso funcional significativo, y clase C, 10 a 15 puntos, una enfermedad descompensada. El Child-Pugh es una de esas clasificaciones que sí o sí debemos saber de memoria, porque se pregunta y se pregunta mucho. Ahora, en base a la clase, podemos conocer o predecir la supervivencia al año y a los 2 años, evidentemente. A peor clase, ¿no? En este caso en la clase C, la supervivencia pues es menor, 45 y 35% respectivamente. Aquí, de nuevo, en el Child-Pugh hay que recordar que entre peor esté la cosa, mayor va a ser el puntaje. Por ejemplo, la bilirrubina, entre más elevada esté, mayor a 3, le vamos a dar un puntaje de 3. Ascitis, moderada grave, 3. TP prolongado, mayor a 6, un puntaje de 3. Encefalopatía grado 3 o 4 de West Haven, que ahorita les voy a explicar, puntaje de 3. Y albúmina disminuida, le damos un puntaje de 3. Entonces, de nuevo, entre peor esté la cosa, mayor el puntaje asignado en Child-Pugh, y entre peor sea el Child-Pugh, peor va a ser el pronóstico. Por último, el algoritmo. Tenemos un paciente, historia clínica, exploración física, todo parece indicar que nuestro paciente tiene insuficiencia hepática crónica, cirrosis, realizamos pruebas de funcionamiento hepático y serología, y a partir de ahí clasificamos en Child-Pugh y buscamos que no sea una etiología viral, ¿no? Lo que nos haya ocasionado que nuestro paciente se haya ido a cirrosis. De ahí solicitamos nuestro ultrasonido, y dependiendo de los resultados, si tenemos ascitis, si tenemos datos de ahí de alguna complicación, vamos a referir inmediatamente, y bueno, todo paciente hay que referirlo. En caso de que no tengamos un diagnóstico etiológico preciso, solicitamos biopsia. Y aquí quiero que pongamos especial atención al tratamiento general del paciente cirrótico, porque esto no va a cambiar sin importar la complicación, ya sea ascitis, ya sea varices, ya sea encefalopatía. Hay que dar el mismo tratamiento general. Una dieta hipercalórica con un aporte proteico de 0.8 a 1.5 gramos por kilo de predominio vegetal. ¿Por qué? Por la alteración proteica que vamos a encontrar en estos pacientes, y tratar de restringir evidentemente las carnes para no producir mayores productos de desecho que también nos pueden alterar la función cerebral, ¿no? La encefalopatía. Debe ser rica en fibra, debemos dar un aporte de sodio de 1 a 2 gramos bajo, y por último, restricción de líquidos solamente si tenemos hiponatremia de menos de 125 miliequivalentes. Vamos a realizar una revaloración cada 2 meses, clínica, laboratorios cada 6 meses y ultrasonido cada 12 meses durante 2 años.
Habiendo dejado eso, que es el paciente cirrótico general, nos vamos a pasar a la parte más importante del día de hoy, las complicaciones. Y debemos entender que toda complicación del paciente cirrótico va a ser por una hipertensión portal, es decir, un incremento del gradiente de presión portosistémico, que se refiere a la diferencia de presiones entre la vena porta y la vena cava inferior. De nuevo, si tenemos nuestro hígado completamente fibrótico, con nódulos, ¿qué nos va a generar? Pues un aumento de las presiones, y esto va a derivar en una hipertensión portal y toda la sintomatología correspondiente. Aquí, el gradiente de presión venoso hepático o GPBH va a ser mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Cuando tenemos este valor, podemos hablar de una hipertensión portal clínicamente significativa. Aguas, porque se los pueden preguntar, y esto condiciona todas nuestras complicaciones: ascitis, sangrado, encefalopatía, gastropatía, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal. Vamos a iniciar con ascitis, que recordemos es la complicación más frecuente. ¿Cómo se define? Fácil: acúmulo patológico de líquido en la cavidad peritoneal. Etiología: cirrosis alcohólica y una hipertensión portal mayor a 10 milímetros de mercurio. Básicamente esta va a ser la etiología de todas las complicaciones. La epidemiología, y fíjense que esta guía es una de las que más he visto que tiene datos epidemiológicos, y algunos están muy chidos, como este: 50% de los cirróticos presentan ascitis, 15% muere al año y 45% muere a los 5 años. De ahí la importancia de que un paciente que ya presenta ascitis va a complicarse y tiene una mortalidad muy elevada. Clínicamente se va a caracterizar por un aumento del perímetro abdominal, obviamente, y matidez a la percusión en los flancos. Para encontrar ya estos famosos signos, como el de mate cambiante, debemos encontrar 1.5 a 3 litros, y la oleada ascítica aparece a partir de 10 litros. El diagnóstico vamos a realizar paracentesis en todo paciente diagnosticado de novo, es decir, tengo mi paciente ascítico, hay que hacer una paracentesis para ver que efectivamente sea líquido ascítico a partir de una hipertensión portal, y la técnica va a ser a través de la fosa ilíaca izquierda. 30 mililitros es lo que vamos a extraer. Si no hemos pedido una ecografía, hay que pedirla en este momento. El tratamiento específico de la ascitis: recuerden que en toda complicación el tratamiento general, el tratamiento en este caso dietético, va a ser igual, y lo único que va a cambiar es el tratamiento específico. Realizamos paracentesis, ya vimos, en todo paciente de novo, y vamos a realizar a todos los pacientes con ascitis grado 2. No se estresen por los grados, ahorita se los explico. Y además, en cada hospitalización por descompensación, si tenemos proteínas de menos de 15 gramos sobre litro, vamos a dar profilaxis antibiótica con norfloxacino o trimethoprim con sulfametoxazol para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. Si tenemos un gradiente sérico ascítico o GASLA mayor a 1.1, vamos a encontrar que sugiere una hipertensión portal. ¿Por qué? Porque para conocer la hipertensión portal tal cual necesitamos métodos invasivos, lo cual no se hace a cada rato. Entonces, la estimamos mediante el GASLA. El GASLA es uno de los datos más preguntables que pueden tener. Recuerden, mayor a 1.1 sugiere hipertensión portal. Y por último, celularidad mayor a 250 o datos de infección. Hay que dar ya antibiótico, en este caso específico para infección, cefotaxima 2 gramos cada 8 horas. No confundan este, que es ya tratamiento para infección, con este, que sería profilaxis para la infección. Ahora, el tratamiento como tal de la ascitis: a partir de grado 2 vamos a dar diuréticos. En primer lugar, vamos a dar espironolactona, y si no funciona, agregamos furosemide con una dosis máxima de 400 y 160 miligramos respectivamente para espironolactona y furosemide. Si encontramos una ascitis refractaria o grado 3, paracentesis evacuadora, y dependiendo de cuánto líquido quitemos, vamos a dar dextranos o albúmina. Si extraemos menos de 5 litros, va a estar indicado dextranos, y si extraemos más de 5 litros, albúmina. También algo muy preguntable. Si encontramos una mala respuesta, ya hay que plantearnos una derivación portosistémica o TIPS. Y aquí nos pasamos al algoritmo, en donde primero vamos a revisar los grados de ascitis. Vamos a tener 3 grados. Grado 1, leve, en donde solamente vamos a observar la ascitis por ecografía. Grado 2 o moderado, en donde ya es clínicamente visible, pero no afecta a las actividades del día a día ni está a atención. Y grado 3 o grave, en donde ya afecta a las actividades o está a atención.
Vámonos con el algoritmo. Tenemos percepción clínica de ascitis. Si tenemos que no, entonces es un grado 1 porque solamente lo podemos valorar mediante ultrasonido. Si tenemos que sí, ya es clínicamente visible, es un grado 2 o un grado 3, dependiendo si afecta o no las actividades del día a día o si está a tensión o no. Dependiendo de eso, vamos a realizar la extracción, vamos a realizar la paracentesis y sacamos nuestro gradiente sérico ascítico de albúmina, ¿no? Nuestro GASLA. Si es mayor a 1.1, sospechamos hipertensión portal y decimos, bueno, sí tiene hipertensión portal este pacientito. Realizamos cuenta de leucocitos, cuenta de celularidad, más de 250, sospechamos o más bien confirmamos una peritonitis bacteriana espontánea y vamos a dar tratamiento antibiótico, ya vimos con nuestra cefotaxima. Y nos pasamos por último a este algoritmo que es de nuevo para valorar peritonitis bacteriana espontánea, más de 250 células y para valorar síndrome hepatorrenal que se definiría como una insuficiencia renal secundaria a la cirrosis, descartando cualquier otra causa. En este caso con una tasa de filtrado glomerular con una creatinina mayor a 1.5. Entonces, banda, ese va a ser nuestro diagnóstico. Yo creo que es la parte más complicada, la de ascitis, porque está ahí con unos valores medio raros, ¿no? Y un poquito rebuscada, pero a partir de ahí la encefalopatía y el sangrado está muy fácil. Vámonos con la encefalopatía hepática, que como tal son anormalidades neuropsiquiátricas que son potencialmente reversibles en el paciente con disfunción hepática aguda o crónica, siempre habiendo descartado cualquier otra etiología. ¿Por qué sucede esto? Por una hiperamonemia y una respuesta inflamatoria cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Una neurotoxicidad y falsos neurotransmisores, y la infección precipita esto hasta 5 veces más que si no hay infección. Ya si nos queremos poner más frescos, tenemos que la hiperamonemia actúa como una neurotoxina directamente sobre la barrera hematoencefálica y el transporte de aminoácidos con un deterioro a nivel de serotonina, dopamina. Además encontramos falsos neurotransmisores y alteración de GABA, serotonina y glutamato. Entonces ahí se genera un relajo, todo por la hiperamonemia. Y nos pasamos a la clínica, que es muy fácil de recordar porque se corresponde con nuestra clasificación de Westhaven. Recuerden, todo paciente con encefalopatía hepática lo vamos a clasificar mediante Westhaven. ¿Y qué vamos a valorar? Estado de conciencia, función intelectual, cambios de la personalidad y anormalidades neuromusculares. Y nos vamos a enfocar en el estado de conciencia y las anormalidades neuromusculares, que va a ser lo más característico. Encontramos 4 estadios: 0, normal; 1, cambios leves; 2, cambios moderados; 3, cambios severos; y 4, coma. Dependiendo de eso, vamos a revisar el estado de conciencia sin anormalidades. En el patrón o en el estadio más bien 1 vamos a encontrar un patrón invertido del sueño. En nuestro grado 2 vamos a encontrar una respuesta lenta, como si tuviera hueva nuestro paciente. En el estadio 3 ya está confundido, ya está somnoliento. Y en el estadio 4, bueno, ya hay una pérdida del estado de conciencia. Lo mismo con las anormalidades neuromusculares, donde 0 va a ser normal. Ya en el grado 1 vamos a encontrar temblor, en el grado 2 vamos a encontrar asterixis, grado 2 y 3, así como hiperreflexia y dificultad para hablar. En el grado 3 ya está más gruesa la cosa, clonus, rigidez, nistagmo o Babinski. Y en el grado 4, bueno, pues ya hay coma, midriasis e incluso tonos. El diagnóstico va a ser por descarte. Debemos de eliminar cualquier otra causa que pudiera ocasionarnos toda esta alteración neurológica. De ahí, clínico. Clasificamos mediante Westhaven. Si bien tenemos pruebas, no las solicitamos a menos que tengamos duda diagnóstica, el electroencefalograma y la tomografía. Y de ahí clasificamos de nuevo mediante nuestro Westhaven. Tratamiento: corregir el factor precipitante, y el tratamiento específico de la encefalopatía va a ser disacáridos no absorbibles, lactosa o lactulosa y antibióticos como neomicina o metronidazol. Me acuerdo mucho de la lactosa o la lactulosa porque nos menciona la guía de práctica clínica incluso que no se tiene en el cuadro básico del IMSS. Por lo tanto, yo recuerdo que me mandaron a comprar una vez lactosa y lactulosa para un pacientito cuando era interno, y recuerdo mucho que mandaban a los pacientes a comprarlo para que se los dieran a sus pacientes, y ya cuando estaban en un Westhaven de 4, ¿no? Para ponerles enemas y para que pues tratar de disminuir por ahí la encefalopatía. Entonces, seguro que también les tocó ver la lactosa o la lactulosa. Y aquí les dejo el algoritmo donde tenemos nuestro paciente con insuficiencia hepática crónica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Descartar otros diagnósticos. Una vez que los descartemos, buscar
buscamos ya los datos de encefalopatía específica, clasificamos a través de West Haven y si es grado 1, grado 2, vamos a dar lactulosa vía oral 30 a 45 mililitros cada 6 a 8 horas, grado 3 o grado 4, que evidentemente ya no vamos a poder dar por vía oral por la alteración del estado de conciencia, vamos a dar lactulosa por vía nasogástrica, misma dosis, 30 a 45 mililitros cada 6 a 8 horas, y o lactosa 200 gramos o lactulosa 30 mililitros, lo vamos a mezclar con 700 a 1000 mililitros de agua para realizar enemas. Y como segunda elección vamos a tener la neomicina y el metronidazol. Nos pasamos, banda, a la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, el último tema. Y antes de pasar a este tema, sí quiero hacer énfasis en que la medicina interna se trata de entenderlo, aquí sí, más que memorizarlo, aquí aplica completamente. Hay cuestiones a memorizar definitivamente, pero hay que agarrarle ese cariño a la medicina interna, ¿no? Yo creo que medicina interna es medicina con letras mayúsculas. Recuerdo esos pases de visita interminables, ¿no? Cuando era interno, ver al internista con sus residentes, ir cama por cama, echando ciencia, revisando los pacientes, revisando el expediente, todos los estudios, cambiando tratamientos, buscando artículos. Y algo muy bonito, porque justamente creo que esa es la esencia de la medicina, ¿no? Como revisar de pies a cabeza a tu paciente y que la historia clínica pueda afectar todo a la clínica que tiene en ese momento, los tratamientos. Es algo muy bonito y a mí me encanta la medicina interna, solo que después de pasar por el internado dije, no, estas pases de visitas están muy heavy. Digo, no es para mí, pero no significa que no sea para ustedes. Entonces, el día de hoy quiero que le tomemos ese cariño a la medicina interna para que se nos haga más llevadero y para que se nos haga más sencillo poder estudiar estos temas. Sobre todo, relacionarlo también con esa época cuando eran médicos internos de pregrado, ¿no? Y tenían contacto con cuestiones, pues, graves, ¿no? Como un sangrado por varices esofágicas, recordar ahí la sonda doble balón, todas estas cuestiones. Creo que hace también un poquito más ameno el poderlo recordar. Y bueno, vamos a darle a la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Lo primero es dividirla. Pequeñas, menos de 5 milímetros, grandes, más de 5 milímetros. Aparecen hasta en el 50% de los pacientes con cirrosis, 40% de los Child A y 85% de los Child C, con una mortalidad de 30% y una recurrencia de hasta el 70%. Aquí tenemos unas definiciones que vienen en la justificación de la guía de práctica clínica. Solamente recordar lo principal: episodio agudo de sangrado, menos de 5 días, resangrado temprano, 5 días a 6 semanas y resangrado tardío, más de 6 semanas. Falla el tratamiento, básicamente es que vuelva a sangrar en las primeras 120 horas y lo podemos identificar con un aspirado nasogástrico más de 100 mililitros, 2 horas después del tratamiento, choque hipovolémico o disminución de la hemoglobina más de 3 gramos sobre decilitro en 24 horas. Nos pasamos al diagnóstico, en donde obviamente va a ser el estándar de oro la endoscopía. Y hay que buscar datos que nos hablen de riesgo de sangrado. Varices grandes, más de 5 milímetros, signos rojos como la estría roja, punto de fibrina, hematoquiste, mancha rojo cereza. Y aquí me da mucha risa porque la guía de práctica clínica dice que este punto de fibrina también se conoce como de pezón blanco. 50% remite espontáneamente, 80% con tratamiento y 70% de los que no se tratan mueren. Entonces el tratamiento es muy específico y hay que poner especial atención. Resucitación en primer lugar, hemodinámica con ABC. Como cualquier otro tipo de sangrado, el tratamiento aquí va a ser lo mismo. Líquidos IV, principalmente cristaloides, para mantener una TA por encima de 90, 100 milímetros de mercurio. Concentrados eritrocitarios si tenemos una hemoglobina de menos de 7. Concentrados plaquetarios si tenemos plaquetas de menos de 50. Y plasma fresco congelado si tenemos un TP-INR mayor a 1.5, su valor normal. Esa va a ser la resucitación y evidentemente hay que pedir estudios de laboratorio, ¿no? Desde una biometría hemática, desde pruebas de funcionamiento hepático, hay que tipar y cruzar a nuestros pacientitos, hay que ver la función renal, los tiempos de coagulación y colocar 2 catéteres cortos y gruesos, ya saben, ya lo venimos viendo desde ACLS y ATLS. Control de la hemorragia, el manejo del sangrado, lo vamos a realizar en 3 tiempos. Profilaxis primaria, es decir, evitar que sangre. Tratamiento de la hemorragia y la profilaxis secundaria, es decir, ya sangró mi paciente, ¿qué voy a hacer para que no vuelva a sangrar? La profilaxis tenemos 3 bases, 3 pilares. Abstinencia alcohólica, obviamente, hay que dejar de beber. Betabloqueador no selectivo, en este caso propanolol, de 20 a 40 miligramos cada 12 horas. Y lo que buscamos es una frecuencia cardíaca de 50 a 55 latidos por minuto. Ligadura variceal endoscópica va a ser nuestro último pilar. Ahora,
Profilaxis primaria. Todavía no sangra mi paciente. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, vamos a dar beta bloqueador, como nos dice esta recomendación. Si está contraindicado el uso de beta bloqueador, vamos a realizar entonces ligadura. Vamos a elegir entre una u otra, siempre priorizando el propanolol. Esto en profilaxis primaria, antes de que sangre. Profilaxis secundaria. Ya sangró mi paciente. ¿Qué voy a hacer para que no vuelva a sangrar? Vamos a utilizar los dos, propanolol, y también vamos a utilizar la ligadura, como nos dice aquí esta recomendación. Beta bloqueador no selectivo y ligadura endoscópica, tratamiento de elección para prevenir la recurrencia del sangrado varicial, es decir, profilaxis secundaria. Y ahora sí, el control de la hemorragia aguda, lo que estaban esperando, mi parte favorita del video del día de hoy. Y vamos a dar fármacos al ingreso: terlipresina, octreotide y antibióticos. La terlipresina va a ser un análogo de la vasopresina, por lo tanto va a tener una función vasoactiva. Nos va a ayudar a que disminuya, por lo menos, a ayudarnos ahí con el sangrado y con la perfusión. El octreotide va a ser un análogo de la somatostatina, por lo tanto nos va a ayudar a que no haya sustancias vasoactivas, vasodilatadoras. Y por último, el antibiótico para prevenir la infección. Aquí les dejo las dosis y algo importante, recordar que el octreotide tiene una vida media muy corta, por lo tanto hay que darlo en infusión. Nos pasamos al tratamiento endoscópico, que hay que realizarlo hasta 2 veces. Es decir, si la primera falla, tengo otro chance de tratamiento endoscópico. ¿Y qué es lo que voy a realizar? Ligadura, escleroterapia o adhesivo tisular. Quiero que recuerden esto y va a ser el punto clave de una pregunta de dificultad extremadamente alta, pero muy fácil de contestar. Si tenemos varices más allá del cardias, el tratamiento de elección va a ser adhesivo tisular con N-butil cianoacrilato. Si están antes del cardias, el tratamiento de elección va a ser ligadura. Pregunta de examen que es súper fácil de contestar, pero que es de alta dificultad, ¿no? Ahí una cosa medio rara. Taponamiento. En caso de que falle 2 veces mi tratamiento endoscópico, o que no tenga endoscopía, o que esté sangrando muchísimo y no lo puedo controlar, vamos a poner una sonda con balón de Sengstacken Blackmore, 60-90% de efectividad, pero no más de 24 horas porque nos puede generar necrosis. Lamentablemente, y aquí, como anécdota, yo cuando era interno veía que cada paciente que sangraba le ponían una sonda. ¿Por qué? Porque no había endoscopía, ¿no? Entonces, esto se sigue haciendo muchísimo. No hay endoscopía en todos lados o no hay endoscopistas. Entonces, por lo tanto, esta sonda con doble balón se ocupa y se ocupa bastante en México. Y por último, tips en caso de que no funcionen nuestros tratamientos: anastomosis portocava intrahepática indicada en Child B con sangrado activo y Child C. Por último, los algoritmos, que es todo lo que acabamos de revisar. La resucitación, como la vimos, ¿no? 2 accesos IV, o si no, un acceso central. Soluciones cristaloides para mantener una presión entre 90 a 100. Los hemoderivados, aquí les dejo las dosis que ya vimos. El tratamiento del sangrado con fármacos, terlipresina y octreotide. Y por último, la prevención de complicaciones, específicamente con tratamiento antibiótico. Y por último, el tratamiento endoscópico. En este caso vamos a clasificar a las varices de acuerdo a la clasificación de Sarin, y quiero que las dividamos en 2 nada más. Antes del cardias, que sería la GOP1, que las encontramos en la curvatura menor, y después del cardias, que van a ser las GOP2, IgB1 e IgB2, que van a aparecer en el fondo, en el cuerpo y en el antro. ¿Y por qué? Porque estas 3 las vamos a tratar mediante adhesivo tisular con inyección de N-butil cianoacrilato como tratamiento de elección. Pero si son esofágicas puras, es decir, GOP1, el tratamiento de elección va a ser ligadura varicial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, banda, porque eso se los pueden preguntar y ahí ya tienen otra pregunta correcta de dificultad elevada. Por último, seguimiento y pronóstico. En este caso, vamos a realizar seguimiento endoscópico a los 3 meses y de ahí cada 6 meses. Y el puntaje de MELD, aquí lo que quiero que recuerden es que a partir de 10 puntos la mortalidad se empieza a elevar de manera exponencial, y dependiendo de dónde lo lean, el trasplante hepático va a estar indicado a partir de un MELD 10 o 15. Entonces, banda, eso es todo lo que quiero que recuerden. Un tema un poquito extenso, muy bonito, y que creo que sobre todo lo hemos entendido el día de hoy. Y bueno, toca memorizar nada más los puntos clave y todo el éxito del mundo, banda. Continuamos con el estudio de medicina interna.